Un cordial saludo para todas las cuidadoras y familias de personas con discapacidad que lo hacen de corazón, con convicción, aquellas que siguen tejiendo sueños e ilusiones para poder tener un futuro promisorio para aquellas personas que han adquirido su discapacidad a causa de un accidente de tránsito, por situaciones fortuitas de la vida, por situaciones congénitas. El día de hoy quiero decirles que ustedes son un factor fundamental. ¿Saben por qué? ¿Cómo les parece que sea de una manera congénita o adquirida? El tener una discapacidad nos cambia 360 grados lo que es nuestra experiencia de vida. Y que siempre en esos cambios, hay veces se presentan traumatismos y en estos traumatismos requerimos esa voz de esperanza, esa voz de aliento, esa voz que nos llama a seguir siendo mejores y a seguir teniendo sueños e ideales en la vida. Y adivinen quiénes son los que están ahí presentes. Ustedes, lo que son las familias y las cuidadoras. Y que en ese sentido, por más desalentador, por más gris que se vea el panorama, han estado ahí prestas para dar esa voz de aliento, esa voz de esperanza, eso que ayuda efectivamente a no desistir y a darnos cuenta que por más difícil que a veces se torne nuestra vida, sigue siendo este mundo un hermoso paraíso, y principalmente desde el municipio de La Dorada, Caldas. Por eso hoy quiero hablarles no desde temas fenomenológicos, epistemológicos, hermenéuticos, pragmáticos, ontológicos, en fin, lo que quiero ser esa voz de cómo una cuidadora, en este caso que fue mi madre, ayudó a moldear el panorama, un proyecto de vida para lograr ser quien soy en estos momentos, y que eso que ella hizo ha permitido desenvolverme en diferentes escenarios donde llevo esa luz de esperanza. Ustedes cumplen un papel fundamental en la vida de las personas con discapacidad, y por eso quiero que se sientan muy orgullosas de esa labor tan maravillosa que realizan día a día. Pero antes de eso, haciendo un pequeño recorderis, les cuento cómo les parece que al principio la parte de la discapacidad en toda la historia de la humanidad siempre ha estado presente, no tan visible como ahora. ¿Y saben quién fue la que cambió esa historia? Ustedes. Porque al principio lo que hacían era que se daba el infanticidio. Todo aquel que naciera con discapacidad debía morir, porque no era digno, porque no fuimos hechos a una imagen y semejanza de lo que es la perfección. Y por eso en Grecia, en Roma, en la época medieval, lo que hacían era que eran asesinados. Ya después, gracias a personas como ustedes que fueron cogiendo ese amor por sus hijos, ese amor por ese otro ser humano, lo que dijeron fue no, empecemos a descifrar lo que son las Sagradas Escrituras, pero no de un sentido literal. Sin embargo, quedaron muchos rezagos, y en este caso fue un rezago, una visión mítico-religiosa, en donde decía, si tiene una discapacidad, es porque seguramente en el pasado hizo algo mal. Y por eso, a hoy todavía, no mucho, pero persisten en algunos lugares en donde se esconden a las personas con discapacidad. Pero ahí no quedó todo. Hubo personas como ustedes que siguieron acrecentando ese amor por esas personas con discapacidad y dijeron, son unos seres humanos bellos que amamos y que por lo tanto le vamos a dar todo nuestro apoyo. Fue ahí donde dijeron no. Miremoslo desde una forma para que ellos puedan integrarse en la sociedad, y ahí fue donde vieron la parte médica. Entonces se crearon esos centros especializados, y donde a hoy todavía se sigue tratando de brindar todas las ayudas, elementos ortopédicos, elementos para la audición, lengua de señas, el braille, sillas de ruedas, bastones, abacos, etcétera. Todo aquello que ayudara desde la parte médica a un proceso de rehabilitación. Pero a hoy, pleno siglo XXI, ya dijeron no, necesitamos trascender, y para trascender vamos a ir en lo social, y en lo social es empoderarnos, en donde el Estado es un garante para sacar adelante a estas personas, y es ahí como nace todo ese tema
desde la Constitución del 91, del boom de las políticas públicas de discapacidad. Y en ese boom es donde se trata que desde el tema de salud, educación, cultura, deporte, recreación, turismo, vivienda, accesibilidad, justicia, etcétera, 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 siempre se tenga presente a las personas con discapacidad. Sé que ustedes estarán pensando y bien diciendo, pero falta más apoyo. Claro, frente a las necesidades que tenemos, nunca va a ser suficiente el recurso, no solamente para el tema de discapacidad, sino para todas las deudas sociales que se tienen. Pero lo más importante frente a eso es que con lo mucho o lo poco que se tenga, utilicemos esa herramienta para hacer un trabajo de corazón y con convicción, así como ustedes lo hacen. Pero bueno, sin tanto rodeo, quiero hablarles un poco de quién soy yo, de cómo una persona como ustedes que están ahí escuchándome cambió mi vida y que muy seguramente, si tuviera la oportunidad de escuchar la historia de cada una de ustedes, me daría cuenta de que ustedes han dejado huella también en muchas de las personas con discapacidad y seguramente esa huella ellos la reflejan haciendo que también dejen huella en la vida de muchas personas. Ese soy yo, Andrés Felipe Olivero Sánchez, residente en el municipio de La Dorada Caldas, donde con mucho orgullo les digo, hay dos temas fundamentales para que no desfallezcamos. Lo primero es la vitalidad, y esa vitalidad es que todas las mañanas nos llenemos con ese delicioso calor, que eso nos dé la energía y que sea la gasolina para empezar con todo el ánimo y la motivación nuestro día a día de ser ese acompañante, ese cuidador, esa madre de esa persona con discapacidad y que esa vitalidad, cuando sentamos en algunos momentos que agobiados, cansados, hay veces hasta con ganas de tirar la toalla de esos intentos que en algunas ocasiones lo siente uno fallidos, es llenarnos de lucidez. ¿Y cómo nos llenamos de lucidez? Compartiendo con personas entre pares, es decir, con otras cuidadoras, en las cuales ellas nos dan también algunas técnicas y trucos donde posiblemente han tenido éxito. En el tema de discapacidad, todo no está dicho. Y en este mundo tan dinámico y cambiante, lo que a hoy nos funciona, posiblemente mañana ya no lo será. Y por eso ustedes en ese término de vitalidad y lucidez deben aprender tres estrategias. Lo primero es aprender técnicas para poder atender, acompañar de una mejor forma a las personas con discapacidad y para eso desde el municipio de La Dorada hay programas interesantísimos. Desde la referente de discapacidad, con ella pueden tener toda la información de cómo posiblemente pueden estar documentados, aprender. Pero también es al desaprender, porque es que lo que hoy yo aprendo no significa que me va a servir para toda la vida y las cosas cambian. Y también en ese sentido, lo que yo haya aprendido posiblemente no aplique para un determinado contexto. O posiblemente ese aprendizaje no aplica para el tipo de discapacidad que acompaña. Entonces acá es donde me toca desaprender ciertas cosas que anteriormente había aprendido. Y acá es donde viene el reaprender. Debemos mantener esos tres términos. Aprendiendo, desaprendiendo lo que ya no funciona y reaprendiendo nuevas técnicas. Desde ahí ya viene la vitalidad y lucidez. Viene lo segundo, y es que detrás de cada persona con discapacidad hay una historia. Y que esa historia ustedes la acompañan. Y les digo, son ustedes las que le da un estatus, un sentido de pertenencia, de alegría, de vitalidad a esa persona con discapacidad. Porque desde el tema del lenguaje y de nuestras acciones demostramos lo significativo e importante que son. Y eso es la mejor gasolina para la persona con discapacidad, seguir teniendo vitalidad y lucidez y no desfallecer en las metas que se han propuesto. Esto era como mi madre me veía, pero esta fue la forma como ella debió otra vez aprender. Aprender que tenía que en estos momentos empezar un proceso de rehabilitación, porque anteriormente como caminaba, ya no seguiría caminando a causa de un accidente de tránsito. Y fue muy duro. A veces se sienten las mismas familias cansadas y agobiadas, porque lo que se hacía con mucha naturalidad ya toma más esfuerzo, más cansancio. Pero cuando se tiene ese amor por lo que se hace vocación,
Y por ese otro ser, uno sigue reaprendiendo cada día y coge y asume con amor los retos y desafíos que se tienen. Y fue acá donde a ella le tocó aprender una nueva forma en la cual su hijo iba a ver la vida y a ella una nueva forma en la cual yo me iba a seguir movilizando. Y esa fue la mejor herramienta que tuve. Ustedes van a decir, pero es que esa silla de ruedas no es sobre medida, no es en aluminio. Era lo mejor en ese entonces y fue el pasaporte para poder movilizarme y entrar a integrarme. Por eso la importancia de que las personas con discapacidad efectivamente tengan sus herramientas médicas, ortopédicas, tratamientos, para poder tener ese éxito que se requiere y de esta manera seguir dejando huella en la vida de muchas personas. Hoy quiero decirles que esto lo que nos ha permitido, un segundito porfa, lo que nos ha permitido es seguir dejando huellas, seguir trazando los caminos y ustedes tienen que seguir siendo esa voz de esperanza donde siempre existirán barreras y límites, pero jamás parece espiritualmente cuando se tienen sueños e ideales en la vida. Muchos éxitos, mis mejores deseos y recuerden, los éxitos de las personas con discapacidad son también éxitos de sus cuidadoras, del excelente trabajo que ustedes han hecho. Un abrazo y espero verlas muy pronto.